quiero agradecer pues, la presencia del magistrado Óscar Rodríguez Álvarez. Me dio mucho gusto encontrarlo en la mesa, porque también traemos una tradición de muchos años de cercanía con motivo de las funciones jurisdiccionales, igualmente lazos de amistad personal. Y entonces, muchas gracias, Óscar, porque nos tocó coincidir. Vamos a hablar un poco del tema de la usura, que desde luego es un tema que ustedes conocen bien, las jurisprudencias de la Corte, que también han dado un nuevo auge al tema y han sembrado un panorama de más libertades en la función jurisdiccional que tenemos. Les quiero decir que la visión que traté de preparar para ustedes parte de la integración de tres materias: la filosofía, la sociología y la ciencia. Creo que actualmente la enseñanza, el estudio, la práctica del derecho tiene que apoyarse sobre estos tres pilares, porque finalmente filosofía es todo lo que se piensa y desde luego el derecho creo que es una rama práctica de la filosofía, porque tiene que ver con el mundo de las ideas, con lo que vamos intuyendo, entendiendo, desarrollando, ¿verdad? La misma creación de la ley viene a partir de las teorías jurídicas, y las teorías jurídicas se forman, en principio, sobre casos prácticos reales que como jueces nos toca definir. Igualmente, la sociología, porque sabemos que el derecho no es necesario en la soledad. En el individuo aislado no se necesita una regulación, porque no se necesita límites si no existe interacción. Es precisamente la pluralidad de seres humanos lo que pone a prueba, ¿verdad?, la capacidad de adaptación, en principio de autolimitación del ser humano, porque ahí surgen las primeras reglas de respeto. Y esto, desde luego, a través de los años, es lo que va conformando un régimen de derecho. Y finalmente la ciencia, porque la ciencia es ya el conocimiento sistematizado. Una vez que se pone en práctica una y otra vez la misma receta, ese procedimiento se va aterrizando, se va comprobando, y es lo que sirve para hacer pues las teorías, como lo mencionaba hace un momento, ¿verdad? Y es lo que nos da, al final de cuentas, reglas para resolver los distintos problemas jurídicos que enfrentamos en la jurisdicción que ejercemos, ¿verdad? Fíjense que la usura, desde luego, pues no es algo de nuestro tiempo. Es una cuestión que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, y tiene mucho que ver también con la religión. La religión, desde luego, es una cuestión sociológica. La religión es cultural. La religión se aprende según el punto geográfico en el que nacemos, ¿verdad? Y también nos da un grave contenido de normatividad en cuanto a lo que debemos y no debemos hacer. Precisamente en el libro de Ezequiel, la Biblia dice: el que presta a interés y exige con usura, ¿vivirá? No vivirá. Ha cometido todas estas abominaciones, ciertamente morirá. En el Deuteronomio dice: no cobrarás interés a tu hermano, interés sobre dinero, alimento o cualquier cosa que pueda ser prestada. En el mismo libro: podrás cobrar interés a un extranjero, pero a tu hermano no le cobrarás interés, a fin que el Señor te bendiga en todo lo que emprendas en la tierra que vas a entrar para poseerla. Y finalmente Lucas: antes bien, amad a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Y entonces aquí tenemos ya distintas reglas pues religiosas y de carácter moral, que nos dan una percepción de que el cobrar un interés es algo que va no solamente contra la ley humana, sino incluso contra la ley divina. Pero
En un mundo material como este al que pertenecemos, ¿cómo podríamos abstraernos de esta presencia física, de esta realidad? Realidad que también viene de esa frase latina reus, la palabra, ¿verdad?, que significa cosa. Y es que vivimos en el mundo de las cosas, en donde necesito instrumentos, ¿verdad?, para escribir, para procurarme las sustancias, ¿verdad? Esta botella tiene un costo, ¿verdad? Los instrumentos tecnológicos igualmente. Y todo esto es necesario para vivir. Necesito cubrirme para poder presentarme ante ustedes. Desde luego pasé la noche a salvo en un hogar, ¿verdad? No solamente con un techo, sino con una familia a mi alrededor. Y entonces ahí vemos que el ser humano tiene distintos factores que le permiten esa realización plena, ¿verdad?, a partir de aspectos materiales, porque material es nuestro cuerpo, emocionales, ¿verdad?, porque tenemos sentimientos, y espirituales, porque tenemos un alma, y esa alma que creemos que tiene cierta trascendencia, ¿verdad? Eso es lo que demuestra que solamente disfrutando el momento es que podemos aprovechar una vida. El mismo Lennon dijo: la vida es lo que te pasa entre el nacimiento y la muerte. Y entonces creo que el verdadero reto de vivir no es simplemente estar al accidente de nuestro nacimiento y en espera de la inevitable terminación de la vida, sino construir realmente todos los días con esfuerzo, con entusiasmo, ese contenido que dota de sentido a la existencia para nosotros y para aquellos a los que nos debemos. Entonces, a partir de estas sagradas escrituras, el catolicismo como religión dominante, ustedes saben, desde el Imperio Bizantino en el año 300 hasta el fin de la Edad Media, fue la religión que tuvo más auge, ¿verdad?, sobre todo en las culturas que derivan de lo greco-latino, ¿verdad? Y bajo esa óptica, pues los papas siguieron esta tradición de prohibir la usura. Por ejemplo, el monje Savonarola era muy insistente en condenar incluso a la hoguera a aquellos que incurrían en el pecado de la usura. Y precisamente en el año 1508, fíjense cómo coincide más o menos con el periodo del Renacimiento, ¿verdad? Miguel Ángel, el mismo René Descartes, ¿verdad?, con su discurso del método de 1637, van despertando a un nuevo estado de cosas. Es el protestantismo que inicia Martín Lutero. Cuando viaja a Roma y en el Vaticano encuentra que el Papa, lejos de vivir conforme dicen las Escrituras, pues en la austeridad, pues tiene un gran dispendio, está rodeado de lujo, cobra incluso por el perdón de los pecados, ¿verdad? Y eso no es lo que él esperaba ver ahí, así que empieza a rebelarse y empieza a proclamar sus tesis acerca de que el verdadero cristianismo no necesita sacerdotes que intercedan entre Dios y los hombres, que la religión cristiana se puede ejercer directamente entre la persona y Dios, y en que muchas de las ideas que se habían establecido y seguido conforme a una lectura literal, pero llevada a cabo por los sacerdotes, pues no necesariamente era la lectura correcta. Y entonces en sus tesis va sentando las bases de una corriente también cristiana, pero que rompe con esa estructura organizativa de la Iglesia católica que se conocía entonces,
y sienta las bases del protestantismo. Esto es importante, porque después de Martín Lutero, que en 1508 empieza el protestantismo como ideólogo, detrás de él viene Juan Calvino, que es el gran instrumentador de las ideas de Lutero, y donde ya le da un efecto práctico. Cuando lo invitan a gobernar Ginebra en un estado eclesiástico, lo que permite Martín Lutero es, en principio, que sí se pueda ejercer una actividad económica, que sí se pueda explotar el capital, que sí se pueda cobrar intereses a partir de las inversiones, a partir de la actividad económica, productiva y comercial. Por eso ciudades como Ámsterdam, como la misma Ginebra, se consolidan en ese tiempo del Renacimiento como los grandes centros económicos del momento, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo el cambio de ideología religiosa permite a los gobiernos y a los comerciantes nuevas libertades que son más proclives al desarrollo económico. Precisamente Federico III de Sajonia es quien protege a Lutero en uno de sus castillos, ¿verdad? Para mantenerlo a salvo de la venganza del Papa, ¿sí? Después de que fue a despreciarlo, después de que clavó en la basílica, en la puerta, sus tesis, ¿verdad?, subversivas en contra de la forma en que se ejercía el catolicismo de esa manera, ¿verdad? Y lo protege porque a cambio lo que obtiene es la libertad para actuar. Encontré esta frase, ustedes conocen a Catón, ¿sí? Dice: a los católicos se nos enseñó a despreciar el mundo, a fijar toda nuestra esperanza en una patria definitiva, el cielo. Se nos enseñó también a despreciar los bienes terrenales, sobre todo el dinero, pues según la doctrina son cosas del negocio. Esas enseñanzas, con ser tan espirituales y elevadas, no hicieron de nosotros gente de trabajo. ¿Quién quiere arar en un valle de lágrimas? La Reforma protestante dio a los hombres un nuevo sentido del mundo, del trabajo y de la dignidad de los frutos que el trabajo da. Mientras los pueblos germánicos y sajones que se afiliaron a la nueva concepción medraron y se enriquecieron, las naciones latinas siguieron en su esperanza de una recompensa sobrenatural. Reconozco que lo que digo es muy simplista, pero aún así creo que no hace ningún daño pensar que el bienestar en la tierra no está reñido con la prometida felicidad del cielo. Y está haciendo referencia precisamente a las citas bíblicas que mencionábamos. Pasan los siglos. En 1891 el Papa León XIII expide la encíclica Rerum Novarum. Así como existe un status quo, un estado de las cosas que nos conforta, que nos da bases para nuestro desarrollo personal, que nos es inculcado, en el que nos desenvolvemos con normalidad, de cuando en cuando y de vez en vez llegan los cambios. Y precisamente el nuevo estado de las cosas, ese Rerum Novarum, marca un nuevo régimen también de libertades. Como, volviendo a la Iglesia Católica, tardó 370 años, pero terminó aceptando la nueva realidad para reducir esa brecha que se había acrecentado entre católicos y protestantes. Entonces, es una especie de declaración tácita de haber perdido la batalla y de acercarse un poco a las liberalidades que había permitido ya el protestantismo. Y sí vemos una gran diferencia entre naciones latinas, que fuimos colonia española, ¿verdad?, que siguió desde con Carlos V la tradición católica, y las colonias sajonas, ¿verdad?, incluso en el Nuevo Mundo, ¿verdad?, que los colonos fundadores
de lo que hoy es Estados Unidos, que tuvieron ese régimen de libertad para medrar, para capitalizar, para comercializar. Y decía el Papa León XIII, por ser el hombre el único animal dotado de inteligencia, hay que concederle necesariamente la facultad no sólo de usar las cosas presentes como los demás animales, sino de poseerlas también con derecho estable y perpetuo. No deben considerar al obrero como un esclavo, que deben respetar la dignidad de la persona y la nobleza que a esa persona agrega el carácter cristiano. Y entonces nos da un nuevo concepto, un concepto de propiedad sagrada e inviolable, el derecho de poseer las cosas con carácter estable y perpetuo. Fíjense cómo a partir de ese 1891 se desarrolla toda una nueva concepción jurídica en cuanto al derecho de propiedad. Tenemos un artículo 27 constitucional que reconoce que la propiedad originaria de tierras y aguas corresponde exclusivamente a la nación, pero que ésta tiene en todo tiempo el derecho inalienable de enajenarla a los particulares, constituyendo así la propiedad privada. Y estos conceptos acerca de la propiedad privada fueron también tema de interés jurídico, y yo diría de moda jurídica, como actualmente lo es la argumentación jurídica y después los derechos humanos, que cobraron relevancia en todos los foros legislativos, judiciales, académicos. Cada que llega una de estas corrientes renovadas del pensamiento, los planes de estudio de las universidades cambian, y la legislación cambia, y la forma de entender el derecho cambia, porque el instrumento del avance social es precisamente esto a lo que nosotros nos dedicamos, el establecer una compatibilidad en el sentido de la norma, no en su literalidad, sino en su racionalidad y la realidad que vive la sociedad en la que nos encontramos inmersos. Este derecho de propiedad constituye desde luego un derecho humano. ¿Sí? Por ejemplo, hablando del hogar, la Comisión Americana de Derechos Humanos, con sede en Washington, declaró más o menos en el año 2003 que la casa no es una cueva donde yo me guarezco de las inclemencias del tiempo. La casa es el lugar en donde soy objeto de protección, de reconocimiento y de consideración. Y entonces esto tiene un sentido más allá de un concepto de propiedad. Tiene un sentido que abarca las esferas del comportamiento y del desenvolvimiento humano. Lo que decíamos, la materialidad, la espiritualidad y las emociones. Crea un sentido de pertenencia. En este sentido me acuerdo de lo que sostenía mi jefe, el ministro Góngora, en alguna conferencia, que decía, cuando me refiero a mi trabajo, a mi función jurisdiccional, a mi esposa, no estoy hablando en un sentido de propiedad, de posesión. Estoy hablando en un sentido de pertenencia. Mi trabajo es esa institución en donde yo voy todos los días a prepararme mejor, a aportar lo que he logrado entender y a ayudar y servir a otros. Mi esposa no es una mujer de la que yo pueda apropiarme y tenerla como cosa. Es la mujer a la que me debo. ¿Sí? Siempre que emprendemos una relación con una persona, pues no estamos poseyendo a la persona, estamos realmente compartiendo y construyendo nuestro momento de vida, y desde luego
ese es un tiempo irrecuperable, ¿verdad?, para las dos personas que intervienen en esa relación. ¿Sí? Entonces, ese nivel de compromiso involucra un sentido auténtico de pertenencia. Y repito, no como afán de apropiación material, sino como sentido emocional de tener un lugar, digamos, en el corazón de esa persona. Pero en el sentido jurídico, el derecho de propiedad pues, ha tenido una gran evolución. Precisamente Norberto Bobbio, de los años 60, 70, 80, en convenciones de la ONU, remarcó este origen del concepto, ¿verdad? Y ahí hablaba pues de los mínimos vitales que la Corte nos ha recordado en sus tesis de principios de esta década. Ese mínimo vital que se representa como una pirámide en donde las bases principales son los elementos de subsistencia, pero subsistencia con dignidad, porque el concepto de propiedad, que es meramente material, tiene que tener el acompañamiento en todo momento de este otro concepto ideológico de dignidad de la persona, que finalmente es la piedra angular de los derechos humanos que nosotros estudiamos. ¿Sí? Entonces no puede haber propiedad sin dignidad. Este binomio lo tenemos que entender en una concepción ética, porque no tenemos dignidad al adquirir la propiedad mediante el robo, mediante la corrupción. No podemos obtener la dignidad si no hay trabajo y esfuerzo personal en la consecución de los bienes que el trabajo da. ¿Sí? Entonces, por eso son dos conceptos fundamentales que están presentes en la práctica de nuestra función y que desde luego tenemos que explicitar en nuestras resoluciones como mensaje a la sociedad. Fíjense ustedes, nosotros que hemos sido honrados con el cargo de jueces, con esa función jurisdiccional de ser las personas humanas, que encarnamos los ideales de justicia de este artículo 17 constitucional, un sistema constitucional de impartición de justicia, pues en realidad tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos. Toda autoridad se coloca en un plano de supraordinación frente a los gobernados. ¿Sí? Creo que esto se sustenta en el artículo 1, ese artículo 1 que ustedes conocen bien. Y dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y esta es una fuente que explica todo el derecho administrativo, ¿no? Todas las relaciones de supra-subordinación. Y esto se replica en el derecho. Se replica en la familia, la relación entre padres e hijos, en la escuela, entre maestros y alumnos, en el gobierno, entre autoridades y gobernados. El otro tipo de relaciones que conocemos como derecho privado se sustenta en el artículo 2. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y es el plano de coordinación que existe entre los gobernados, y les digo, sustenta el derecho privado, en donde ninguno de los dos está encima, pero que se rige por un principio también de buena fe contractual, que parte de la igualdad que existe en los participantes de un contrato. Y con esa óptica, si nos reconocemos como padres, sabemos que nuestra función jurisdiccional busca en todo momento la resolución de los conflictos entre los particulares en los casos en que estos consideran
que ya no tienen la capacidad suficiente para solucionarlos por sí mismos. Un principio de libertad contractual implica que en el plano privado surjan las relaciones comerciales y si hay problemas, pues entonces los puedan solucionar entre ellos. Todas las teorías y los programas de autocomposición, de conciliación, de arbitraje, se sustentan en esa noción. Pero el Servicio Público de Administración de Justicia es una cuestión residual para que aquellos asuntos en donde no se logró esa autocorrección, pues entonces se planteen ante una autoridad que depende del Estado y que imparcialmente va a decidir según las reglas de derecho que tenemos establecidas. En ley, en jurisprudencia, en constitución, tratados internacionales, todas las fuentes del derecho. Y particularmente en la materia civil y mercantil, que se rige por ese tercer párrafo del artículo 14 constitucional, en cuanto dice que en los conflictos del orden civil, toda cuestión se encuentra comprendida dentro del derecho, ¿no? Es esa teoría hermenéutica. Aún lo no previsto por la ley se entiende previsto y estamos facultados para resolver incluso haciendo uso de los principios generales del derecho que tienen ese reconocimiento constitucional. Cosa contraria a lo que pasaría en el cuarto párrafo, la materia penal, en donde no se puede aplicar ni aún analógicamente la ley a cuestiones que no están expresamente establecidas como delito. Entonces, vemos cómo hay un lado positivo del derecho, un régimen de libertades, y cómo existe un lado oscuro del derecho, ¿verdad? En cuanto a las conductas prohibidas, a lo que no se debe hacer. Y si se incurre en esa conducta se sanciona. Entonces, esos son los derechos patrimoniales. Si me permiten, quisiera referirme a cómo, a dónde se encuentra regulado la protección contra la usura, pero para eso necesito todavía un marco de referencia en nuestro artículo primero constitucional y su evolución histórica. Tenemos un artículo 1 de la Constitución de 1857 que decía: Constitución Política de la República Mexicana sobre la indestructible base de su legítima independencia proclamada el 16 de septiembre de 1810 y consumada el 27 de septiembre de 1821. Título 1, sección 1 de los derechos del hombre. Artículo 1. El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. Fíjense cómo es el pueblo y no la autoridad quien reconoce la preexistencia de los derechos del hombre y mujer, desde luego, ¿verdad?, como base y objeto de las instituciones sociales. Un reconocimiento, se reconoce lo que antes se conoció, no es una creación constitucional. Como aquí hay una contradicción con esos axiomas que nos enseñaban en la universidad de nada fuera de la Constitución, nada por encima de la Constitución. Pero lo que decía esta Constitución era que existía un régimen de derecho previo y que solamente se reconocía en ese momento histórico y que quien lo reconocía era el pueblo de México. Entonces me parece importante porque ya está presente el concepto de derechos humanos. Así que esta es una tesis jus naturalista, no positivista, como se dijera actualmente. En 1917, la Constitución revolucionaria ya dice de las garantías individuales, artículo 1, en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y las condiciones
que ella misma establece. Esta es una constitución soberbia. Esta constitución socialista y revolucionaria de 1917 es soberbia en los dos sentidos. Uno, porque desde luego es soberana, y eso lo reconozco, pero es soberbia porque tiene este dejo de displicencia. Ustedes gozarán, retosarán como los niños en el jardín, ¿sí?, de las garantías que la Constitución les otorga. Ustedes no tienen el derecho. La Constitución es fuente y es derramamiento de gracias reales para que ustedes puedan simplemente gozar. Entonces, la fuente de las garantías individuales ya no es el pueblo de México, ya no es el ser humano, es la norma. Esto está, de hecho, en 1917, antes de la Constitución, la Revolución Mexicana, 1910, antes de la Revolución Proletaria de 1918 en Rusia, y desde luego antes de la teoría pura del derecho de Kelsen de 1920. Pero tiene una concepción positivista netamente, en donde es la norma el objeto de adoración en el derecho. Es la norma el molde al que nos debemos adaptar los seres humanos. Es la norma lo que merece culto y respeto. Entramos ahí en una era objetivista, despersonalizadora, en una era en donde el ser humano debe cumplir la norma porque la norma es la fuente y conservación de las instituciones. Y eso da lugar, pues, al imperialismo del siglo XX, del que venimos casi todos, ¿verdad?, los aquí presentes. Y por eso es importante que en 2011 tenemos una nueva Constitución. Una nueva Constitución que no nos llegó de la promesa de campaña del presidente Fox, que nos prometía una nueva Constitución, que todos los tribunales estuvieran en el Poder Judicial, eso parece lógico, que nos prometió que se iba a solucionar el conflicto de Chiapas en 15 minutos. Bueno, ninguna la cumplió. Pero por condena de carácter internacional, por condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Radilla, ustedes lo conocen, se obliga al Estado mexicano a someterse a una sentencia internacional y a cumplir en todos los órganos de gobierno con los deberes de reparación que impone. Uno de ellos para el Congreso de la Unión y nada menos que para el constituyente permanente es reformar la Constitución. Qué grave, aún en amparo nacional se ha discutido siempre si el poder jurisdiccional se constituye en eso que doctrinalmente se conoce como la tiranía de los jueces. ¿Cuántas veces en una sentencia de los tribunales colegiados de circuito y de la Corte se legisla cambiando el sentido de la ley? Desde luego, bajo una hipótesis de buena fe, de mejor entendimiento, en un análisis de racionalidad y de proporcionalidad, en donde la lectura literal nos lleva a una conclusión ilógica o absurda y entonces es mejor interpretar. Pero siempre se ha cuestionado si el Poder Judicial es el superpoder que puede sobreponerse a los otros poderes, al Ejecutivo o al Legislativo. Y el Legislativo, que tiene esa función de legislador ordinario y de constituyente permanente, porque es el gran poder reformador de la Constitución. Pero ahora ese gran poder reformador de la Constitución se ejerce el 10 de junio de 2011, nada menos que en cumplimiento a una condena internacional. Y entonces, nuestro constituyente permanente, lo más mexicano entre nosotros, se somete a una decisión de la Corte Interamericana. Pero con un buen
objetivo. Porque tenemos una nueva redacción que, sin cambiar toda la Constitución, cambia nada menos que todo el sentido de interpretación de la propia Constitución en sus 136 artículos. Por si a algún legislador le preguntan cuántos artículos tiene la Constitución. Y desde luego cambia el sentido de interpretación de todas las leyes y toda función de gobierno, ¿verdad? Y dice así: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y entonces, es la reforma que yo llamo volver al futuro, ¿sí? Porque el futuro nos plantea regresar a esa concepción de la Constitución del 57, ¿sí? En donde se parte de la homocentralidad. Esa es la tesis de René Descartes en el discurso del método de 1637. Para René Descartes, todo debe ser pensado, todo debe ser cuestionado, todo debe ser visto con un sentido de análisis crítico, en donde solamente existen tres cosas inmodificables: yo, Dios y la espiritualidad. Después de Descartes viene Spinoza, que le dice: no es cierto, esas tres cosas son una sola, son Dios, y Dios está presente en todo. Y entonces nosotros somos un rayito de la luz divina de Dios, por eso a su imagen y semejanza. Y después viene Leibniz y otros teóricos, ¿sí? Que siguen esas ideas y nos dicen: son tres esencias, es una esencia, son dos esencias, pero coinciden en el aspecto central de la creación, el ser humano. Y si el ser humano es el aspecto central, personaje central de la creación divina, ¿por qué no entenderlo como el personaje central de la creación del derecho? Porque las normas jurídicas, Kelsen nos explicó su valoración objetiva en puridad para no entrar en conflictos políticos que se generaron posteriormente, pero que en su dimensión subjetiva tienen como base que el ser humano es el creador del derecho, es quien utiliza la herramienta de derecho y es el destinatario de la norma jurídica, no el súbdito de la norma jurídica, es quien utiliza esa herramienta. Y la utilizamos todos los días cuando elaboramos una sentencia, y la utilizamos todos los días cuando cumplimos nuestras obligaciones fiscales, familiares, civiles, laborales. Toda nuestra actividad ya está actualmente regulada por una norma de derecho y la hemos aceptado tácitamente, nos hemos suscrito a esa norma cuando la aplicamos en nuestras relaciones sociales todos los días y en todos nuestros actos. ¿Sí? Lo importante de la reforma es que nos coloca en un papel central, esa homocentralidad de la que hablan históricamente los filósofos. Y ahora sí llegamos a la Convención Americana de los Derechos Humanos de 22 de noviembre de 69, ratificada por el Estado mexicano el 7 de mayo de 1981, que tiene un artículo 21 que se llama de la propiedad sagrada e inviolable, ¿sí? Y tiene este concepto del derecho a la propiedad privada y por tanto está reconocido como un derecho humano.
Y ya vemos que su esencia sí es la de un derecho humano, porque es un derecho universal, porque todos los humanos tenemos materialidad, todos necesitamos la propiedad, al menos de lo que nos vamos a comer hoy. Nuestra presencia material requiere subsistir materialmente y para eso los insumos energéticos, ¿no? el alimento. Desde ahí viene ese mínimo vital. Dice, 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Y ahí vemos la rerum novarum. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos y según las formas establecidas por la ley. Entonces, así como la ley da, también quita. Y la referencia a nuestro artículo 27 constitucional, en donde dice, solo por causa de interés social y mediante indemnización se podrá revertir la propiedad privada. ¿Sí? Entonces, la propiedad privada es un derecho humano, pero tiene límites y es revocable, porque se le da a los ciudadanos de bien, pero se les quita a los ciudadanos que no hacen tanto bien, porque sino que es la extinción de dominio. La Convención de Palermo, que busca castigar al delito en su provecho. Es decir, mientras el delincuente obtenga provecho a partir del delito, pues va a seguir utilizando esa actividad no ética, pero económicamente productiva. Cuando el Estado y de hecho la comunidad internacional condena esas conductas y, entre otras sanciones al crimen organizado, establece que se va a revertir la propiedad de los instrumentos del delito o del producto del delito, pues lo que está haciendo es revocar el régimen de propiedad privada. Entonces, así como nos da la Constitución, también nos quita. Y el punto 3, que finalmente es el que más se asemeja a lo que tratamos aquí, dice, tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. Esta es la tesis de Thomas Hobbes en el Leviatán, escrito en 1651, y por tanto parece una teoría bastante superada. Fíjense cómo en 1994, algunos de ustedes recuerdan el error de diciembre, en donde se vivía una tensa calma, una aparente estabilidad económica durante el reinado, la presidencia del presidente Carlos Salinas de Gortari, pero justo cuando toma posesión el presidente Zedillo, una época histórica de turbulencia social, el levantamiento armado en Chiapas del subcomandante Marcos, ¿verdad? El asesinato de Luis Donaldo, de Ruiz Massieu. Es una época histórica de turbulencia social. Y entonces nos dicen que habíamos vivido en un sueño. El estacionamiento de San Lázaro estaba lleno de coches último modelo, de los magistrados y jueces y de los secretarios. Ya no de esos, lamentablemente. Pero nos dicen que habíamos vivido un sueño. Y ese sueño, ese despertar crudo, bueno, la desintegración de la corte, precisamente en ese momento, ¿verdad? Es un rerum novarum. Pero trajo como consecuencia la inestabilidad económica, las crisis, una vez más las crisis, la inflación, las altas tasas de interés. Y bajo presidencia
Emilio Ponce de León, pues se elevaron los intereses a tasas que llegaron al 150% anual. Me pagaban intereses de 5% mensual, 60% anual, y la gente que tenía 1 millón podía vivir con 5,000 pesos al mes de puros intereses. Y ya sabemos que los negocios de las viudas son la inversión en el banco y la renta de inmuebles. Pero en ese error de diciembre, pues se hicieron insoportables algunas cargas económicas. Mi jefe, el ministro Góngora, tiene su conferencia: ¿es aplicable la teoría de la imprevisión a los contratos de crédito? Y dice, ¿cuál imprevisión si en México, desde que nacimos, la inestabilidad económica es constante? Entonces, lo que otros llaman crisis económica, para nosotros es normalidad, es cosa de todos los días. Y él negó en ese momento histórico que la teoría de la imprevisión fuera aplicable a los contratos de crédito. Habría que poner en contexto 2018 nuevamente la teoría clásica y verla ubicada en esas dos categorías filosóficas fundamentales, el aquí y el ahora, tiempo y espacio. Y quizá ya nos diera una solución distinta, ¿verdad? Sobre todo porque ya tenemos un parámetro distinto. Se generó un incumplimiento generalizado, el Barzón, los sindicatos de deudores, la toma de la Secretaría de Gobernación, la negociación que llevó a establecer un primer transitorio de la reforma de 96 al Código de Procedimientos Civiles y al Código de Comercio iguales, que nos dejó dos códigos, el de para los asuntos anteriores y los generados después, ¿sí? Y nos decían, crédito es toda obligación pecuniaria, dijo la Corte, y se vale que haya dos regímenes, porque les prometieron a los del Barzón que la reforma no se les iba a aplicar. Y bueno, después vino la toma del Congreso, los caballos adentro del salón de sesiones, en fin. Pero esto generó que fueran los tribunales colegios de circuito como supremas cortes de legalidad, que hoy lo somos más, los que definieran y resolvieran esos conflictos. Se generaron criterios contradictorios. Por ejemplo, si no hay un estudio de viabilidad del crédito, pues es una irresponsabilidad del banco darle 1 millón de pesos a una persona que gana 2,000 mensuales. Pero la Corte dijo no. Si renunció a ese derecho, finalmente, bajo la teoría de la libre contratación, aquí todos somos adultos, debieron saber en lo que se metían. Y entre otras cosas, la Corte negó que existiera el granatosismo en México. Y le pusieron el buscador de Word a la Constitución con la palabra usura y no lo encontraron. Y entonces negaron que existiera la usura en México. Esa contradicción de tesis de 1998, con muchos temas, hubo 13 jurisprudencias emanadas de esa contradicción y finalmente se apoyó al FOAPROA en lugar de apoyar a los deudores, y se le dieron recursos a los bancos en lugar de dárselos a la gente. Entonces se resolvió con un criterio jurídico, óptica estrecha, no con un criterio de ser humano, que habría que ponerlo en contexto nuevamente en este 2018. Y fíjese cómo a partir de 2012, ya en el nuevo régimen constitucional, ya en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana que condenó a todo el Estado mexicano, ya les dije, al Congreso de la Unión a reformar la Constitución, al presidente de la República a dar una disculpa pública, a dar una indemnización a la familia de Rosendo, a poner un memorial
gracias, allá en esa comunidad de Guerrero, a dar una disculpa pública. Y al judicial también, a capacitar permanentemente, ¿verdad?, a los jueces sobre este esquema de los derechos humanos. Y hoy estamos purgando condena aquí. Y bien, pero en 2012, ya leyendo la Convención Americana, artículo 21.3, se encuentran que sí, tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. Y entonces cambia el criterio y se emite esa tesis referente a la usura, que permite que analicemos los jueces la circunstancia personal del deudor y la circunstancia objetiva del crédito. Es una tesis que trae los dos criterios, elemento subjetivo, elemento objetivo, la lesividad, la lesión que generan los intereses. Y fíjense que si los derechos humanos se construyen sobre esa piedra angular de la dignidad humana, con esta tesis y con el artículo 17 del Código Civil Federal, cuando me dicen que soy sumamente ignorante, notoriamente inexperto, extremadamente miserable, yo pregunto, ¿y dónde está mi dignidad humana? Después de esa cubetada de improperios, ¿me voy a beneficiar de una reducción de la tasa de interés? Afortunadamente la Corte reflexionó y al año siguiente eliminó la circunstancia personal. Y entonces ahora ya no se juzga la calidad de la persona, ya solamente nos quedamos con el elemento objetivo, que tiene que ver con el parámetro económico que se utilizó para fijar la tasa de interés y si ese parámetro económico es o no usurario. ¿Sí? Y son las últimas tesis que conocemos de pagaré, estamos facultados a regular y a disminuir, y yo diría hasta anular un interés que resulte usurero. Esto bajo la concepción de la dignidad humana. Fíjense ustedes cómo este punto del 21.3, cualquier forma de explotación del hombre por el hombre, les dije, es de 1651. ¿Qué no evolucionan las teorías sociales? ¿Qué no hay nuevas teorías económicas? ¿Qué no hay nuevas teorías jurídicas? Jean Baudrillard, en 1960 más o menos, nos dice que el combatir al lobo era una posición muy cómoda. Imagínense en 1651 los bosques, ¿sí? Yo creo que es el tiempo en que los hermanos Grimm, me parece que es de ellos, inventaron el cuento de la Caperucita Roja, ¿no? Había bosques, había lobos en los bosques y había niñas inocentes que iban a ver a su abuelita. Bajo una óptica actual, el leñador estaría preso por deforestar las zonas, estaría cometiendo delitos ambientales. ¿Sí? El lobo sería un animal en peligro de extinción, sujeto de protección especial, y el leñador sería procesado por acoso de acercarse a la niña. Y entonces ahí vemos que hay cambio social. Y entonces, ¿cómo seguir hablando del lobo, del hombre? Y dice Jean Baudrillard, al lobo lo puedo identificar. Al lobo
lo puedo combatir con una escopeta, con la misma hacha del leñador, incluso con las manos. A lo mejor me lastima, pero quizás no me mate. Y le pico los ojos y sale corriendo y me libré del lobo. Pero nos dice, el lobo también evoluciona. Y el lobo después se nos presenta como una rata. Y nada más apropiado que la rata para hablar de los intereses. Porque cuando uno junta lo suficiente para hacer un pago, los intereses ya crecieron, ya están más allá. Un amigo me habló de la carrera de la rata. La veo ahí y cuando la voy a aplastar, le corre, pero no le corre mucho. La rata siempre reta. Se aleja unos centímetros, quizá 1 metro. Y cuando me vuelvo a acercar para pisarla, nuevamente vuelve a correr otro poquito más. Y así son los intereses, ¿no? Tenemos un artículo 364 del Código de Comercio que dice, los pagos se imputarán primero a los accesorios, después al capital. Y eso es cuestión de interpretación también, porque entonces tenemos el fenómeno de la carrera de la rata. O de la bola de nieve, ¿verdad? En donde siempre será inalcanzable, siempre seguiré debiendo, siempre habrá una dependencia económica, un sojuzgamiento, una esclavitud. Pero la rata tampoco es el final de la evolución del mal del hombre. Porque muta, una vez más, muta en escarabajo. Y el escarabajo anda por debajo de la tierra y ya no lo vemos. Pero no se queda ahí, porque puede llegar a mutar también en virus. Y el virus está en nuestro sistema. El virus está dentro de mí, el virus se mezcla con mis células y entonces es más difícil combatirlo. ¿Y qué? ¿El sistema financiero no está entre nosotros? El sistema financiero formal, pero también el sistema financiero del agio. ¿Cómo excluirlo? Y para allá vamos. Porque vamos a hablar, si ustedes me permiten, del patrimonio ajeno y los fines propios. Solamente cuando genero excedentes puedo prestar dinero. Lo primero que tengo es para mi consumo personal y el de mi familia. Cuando genero excedentes es cuando puedo entonces prestarlo a ustedes para que también posibiliten sus anhelos y deseos, para que hagan realidad su emprendimiento, su industria y también obtengan un provecho. Hay 3 libros fundamentales que sustentan la teoría económica. Adam Smith, El origen de la riqueza de las naciones, David Ricardo, Principios de tributación y Carlos Marx, El capital. Y dentro del capital, un capítulo específico que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en donde dice Marx que en principio a todos nos repartieron igual, pero mientras unos se dedicaron a la fiesta y dilapidaron todo, otros se dedicaron a producir, a trabajar y capitalizaron. Cuando terminó la fiesta, lo único que le quedaba a los vagos era su capital, fuerza de trabajo, y entonces se convirtieron en servidores de los capitalistas. Entonces, toda la teoría laboral, ¿verdad?, del proletariado contra el patrón, pues se sustenta en esa idea. Y tenemos cuentos como la cigarra y la hormiga, ¿verdad?, donde se le está advirtiendo a los niños lo que va a pasar. Hay teorías económicas nuevas que dicen, basados en estadísticas, que si hoy nos repartieran toda la riqueza del mundo por partes iguales, en 6 años estaría concentrada nuevamente. Y entonces hay un fenómeno social,
Porque hay quienes son proclives a la industria y quienes son proclives a la fiesta. Y entonces el acomodo nuevamente será asimétrico. Pero dice Adam Smith como un concepto importante: la suma de todos los intereses individuales es el bien común. El egoísmo, mi egoísmo más tu egoísmo más su egoísmo, hace que por beneficiarme yo y por beneficiarse cada uno de ustedes, emprendamos una sociedad, constituyamos una sociedad que tiene un objeto común de producir, de lucrar, de medrar, de comerciar, de enriquecernos, de capitalizarnos. Y es que siempre que viene la idea del crédito, se tienen dos egoísmos o dos intereses fundamentales. Uno, el retorno de mi inversión, y necesito un régimen de derecho que me asegure esa reintegración del capital. Y el interés, lo que me mueve, el premio por mi labor altruista de posibilitar con mis recursos propios las potencialidades de los otros. Y si ustedes lo tienen, pónganlo a trabajar. Si no lo tienen, aquí traigo para prestarles. Otra base fundamental en los principios de tributación: la ley de hierro de los salarios. Esto lo retoma también Marx con el salario de supervivencia. Todos aquí somos asalariados, ¿no? Y nos quejamos de lo que ganamos, aunque estamos todavía bien. Desde luego oímos que nos critican y que el bono, ¿cuándo llegará? Y nos comparan con los trabajadores de salario mínimo. Cuando ustedes toman decisiones fundamentales para la solución de los problemas de los gobernados y están en puestos de primer nivel dentro del Poder Judicial de la Federación. Así que yo creo que lo justo sería compararnos con alguien que tiene el mismo nivel de decisión, y en la iniciativa privada ellos sí tienen bonos. Pero pues es el régimen populista, ¿verdad? Y finalmente se vuelve a cumplir la ley de hierros de los salarios de los servidores públicos. Que solamente alcance para subsistir, para adquirir el alimento mediano, para que yo recupere fuerzas, para llegar a mi casa en esas ciudades dormitorio fuera de la ciudad, ¿sí? Nada más a descansar unas horas y regrese para trabajar, para producir más. El ser humano se convierte en un ingrediente más de la maquinaria de producción. Y la ley de la renta decreciente: mayor oferta, menor demanda, menor oferta, que desde luego es lo que sirve para fijar las tasas de interés. Es el libre mercado. Y Carlos Marx, ya se los mencioné. Hay un cuarto libro importante de Max Weber que se llama La ética protestante y la cuestión del capitalismo, y les narra más o menos lo que hemos estado platicando aquí. Pues bien, entonces vamos a hablar del premio. El premio está presente en la actividad económica. Es lo que incentiva a prestar. De otra forma, cada uno estaríamos concentrados en el beneficio personal, sin contacto con otros, estaríamos aislados. Era lo que se vivía en la época feudal, en donde cada feudo tenía su autogobierno, estaban incluso cercados para protección. Y fíjense, todo muro detiene a los de afuera, pero aísla a los de adentro.
aún los muros ideológicos y desde luego los fronterizos. Entonces, deberíamos pensar en formas más positivas, porque la cuna del capitalismo se quiere aislar. Un principio de negación, un principio de autodestrucción. Es ese premio el que posibilita e incentiva la interrelación humana. En materia civil tenemos el mutuo y desde luego el mutuo con interés. Ese mutuo con interés permite tener este capital que va a retornar y la ganancia prometida. También existe el comercio profesional de dinero. En el camino al instituto, ustedes vienen de otras ciudades, se encontraron con muchos comerciantes de dinero, ¿no? Dinero en minuto, prestatanda, cash for car. Y los bancos tradicionales son comerciantes profesionales de dinero. Significa que uno de los insumos más solicitados es el dinero. Y está en venta. Y tiene un precio y un sobreprecio, que es el interés del comerciante que pone en funcionamiento su industria para posibilitar nuestras propias capacidades e ideales, pero pues para ganar también de eso. ¿Sí? Porque esa es la magia del crédito. Dice Giordano Bruno que toda forma de tecnología más o menos avanzada es equiparable a la magia. Y la magia está presente en el derecho, porque si yo tengo 500 y se los presto, al cabo de una semana ustedes me tienen que devolver 520. Y al cabo de un año me tienen que devolver 720. ¿Sí? Y yo no dejo la propiedad de este capital. Cuando lo presto a otro, sigo siendo dueño de mis 500 pesos. Y el otro es dueño de los mismos 500 pesos. Y puede posibilitar su industria. Y cuando se lo presto a un banco, conservo mis 500 pesos en inversión y él los tiene como operación pasiva, pero posibilita una operación activa. Y entonces el banco tiene 500 pesos y el acreditado tiene 500 más. Y no estamos hablando de 1.500, pero es un solo capital puesto en funcionamiento. Esa es la magia del crédito, la multiplicación del pan. Después tenemos ese recorrido de la banca al sistema financiero mundial. La banca, ustedes entienden, 4 patas, un asiento, y cuando se acaba el dinero se quiebra la banca. Pero mientras funciona, pues entonces se posibilita una nueva forma de empresa, que es precisamente poner a disposición de quien no tiene el dinero los recursos. ¿Y por qué no tienen dinero? Pues porque viven con salarios de supervivencia. Entonces, es todo un esquema social y económico y político diseñado a la medida de mantener un estado de necesidad. Las tesis de Keynes y de su opositor Hayek parten de la escasez. Como no hay para todos, vamos a racionar, vamos a darles poquito. Y entonces vamos a mantener, yo no sé si realmente o artificialmente, un esquema de necesidad, en donde, como el salario es insuficiente, pues entonces necesitan auxiliarse del crédito. Y entonces esto genera un clientelismo de los bancos, una dependencia perpetua. Porque para satisfacer mi necesidad actual necesito recursos ajenos.
y entonces tengo que pagarlo con el interés. Hay parámetros de normalidad financiera. Ustedes saben, pues la banca evoluciona al sistema financiero mexicano y este es un reflejo y una manifestación del sistema financiero mundial. Y desde luego, el agio. El agio como esa parte de escarabajo en donde no lo vemos abiertamente, pero está ahí. Y nos toca a los jueces regular y moderar esa voracidad. Hay un interés ordinario y un moratorio. Sabemos que estos coexisten y pueden devengarse conjuntamente o simultáneamente. Lo dijo la Corte en el 2000. Y creo que lo dijo mal o no lo hemos entendido. Porque, ¿cuál es la diferencia entre permitir que se devenguen conjuntamente con moderación o prohibir que se generen simultáneamente y establecer mientras se cumple el contrato es el interés ordinario? Cuando se incumple, muta al moratorio, que es un poco más alto que el ordinario. Como quiera que sea, finalmente tenemos un agravamiento de la situación del deudor. Por eso el interés tiene el moratorio particularmente tiene una naturaleza compensatoria, sancionatoria, resarcitoria, pero a final de cuentas y en principio disuasoria del incumplimiento, porque si incumplo me va peor. Pero aún así hay deudores y aún así existe la mora y vienen las consecuencias. En la antigua Grecia, Platón hablaba de los participantes del Estado, gobernantes, soldados, valientes y los comerciantes. A los comerciantes, que son los productores finalmente, que son el motor del desarrollo económico, que son la materialidad dentro de la sociedad. Nosotros como gobierno somos ideólogos, trabajamos en la abstracción y damos resultados que también deben ser materiales, para allá voy. Pero los comerciantes se rigen por el vientre, por el deseo de más, por la voracidad. ¿Qué es el capitalismo? Y entonces decía Platón, ¿cuál es la virtud que hay que enseñarles a esos voraces? La moderación. Y dicen que toda justicia divina viene siempre acompañada de misericordia. Hay un libro para niños de Orson Scott Card que se llama El juego de Ender. Lo hicieron película. Y tiene una frase que me gusta. Dice, justo cuando veo a mi enemigo vencido, tengo compasión de él. ¿Y qué pasa cuando el acreedor demanda al deudor incumplido al margen de su circunstancia? Muchas veces el incumplimiento no es una elección. Hay desempleo, hay enfermedad, hay necesidad familiar, crecen los hijos y son mayores los gastos. Pero es demandado y se obtiene una sentencia condenatoria. Eso es fácil. Sobre todo en un esquema jurídico en donde el esquema jurídico protege al sistema financiero, donde pueden elaborar sus pruebas, ¿no? Estados de cuenta certificados por su contador facultado, en donde pueden fijar sus tasas de interés bajo una pretendida supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero sujetos a leyes de mercado, oferta y demanda, ¿verdad? Ley de la renta decreciente, en fin. Y entonces, ¿por qué no enseñarle moderación al comerciante, aunque sea un señor banquero con cuello blanco? En el tribunal tenemos dos tesis.
Esto es lo que les traigo. Se publicaron apenas en enero de 2018, una se llama Mora Productiva, conceptualización de esa modalidad de usura en el Pacto de los Intereses Moratorios, y la otra es Mora Productiva, el principio de proporcionalidad. Para evitarla debe adecuarse a las circunstancias del caso como un límite máximo y reducir prudencialmente los intereses usurarios. Y estas dos tesis parten pues un poco de esta tesis de moderar la voracidad. Cuando ves a tu enemigo vencido, ten misericordia de él. Vencido en juicio significa que hay una condena. Y permítame poner un ejemplo. Si fuera un juicio hipotecario, en donde hay una garantía, digamos, un crédito de 500,000 pesos y la garantía una casa que vale 2 millones de pesos. Tenemos una sentencia que declara el derecho. Si se ejecuta en ese momento, se le entregan los 500,000 pesos al acreedor y se le devuelve 1,5 millones al deudor. Pero cuando el acreedor tiene a su enemigo vencido y se da cuenta que el cliente cumplido produce menos que el incumplido, lo que tiene que hacer es regentear el negocio, es administrar esa fuente de riqueza. Y en vez de cobrar uno de interés ordinario, cobrar los dos del moratorio, y como coexisten y pueden devengarse simultáneamente, pues cobro de a 3. Y entonces lo que quiere el acreedor es prolongar ese estado de incumplimiento. ¿Es un fin legítimo? No. ¿Es ético? No. ¿Es económicamente apetecible? Sí. Y entonces los jueces tenemos que obrar para atemperar esa conducta, para limitar la voracidad, para enseñarle moderación al comerciante, de acuerdo con lo que nos enseña Cato. ¿Sí? Porque lo que hace una vez que tiene la condena por 500,000 pesos es esperarse. Hay acciones que tienen 3 años para que prescriba la facultad de ejecutar la sentencia, ¿no? U otras 10 años. Entonces, mi condena de 500,000 pesos la voy a administrar para que los 500 sean 700 y los 700,000 sean 1 millón, y a los 4 años ya tengo 2 millones de pesos. Y como eso es lo que vale la casa, en ese momento de tensa calma, en donde el deudor ya incluso se olvidó de la sentencia, le ejecutan, se adjudican los 2 millones de pesos y no le da cambio. Y entonces esto a lo que apunta es a que los jueces nos apartemos ya de ese pretendido principio dispositivo que me hace pensar en el juez perezoso, el que no se mueve si no le pican las costillas, el que no hace nada por sí. Pero pues ese es el juez del siglo XVII. Ese es el juez de Montesquieu, la boca inerte que pronuncia las palabras de la ley. Hoy tenemos un artículo 1 constitucional, hoy estamos viviendo un momento histórico, lo estamos viviendo porque nuestra vida es hoy y le tenemos que dar sustancia a nuestra vida. Y si tenemos una función pública y si tenemos el poder judicial de la Federación es para ejercerlo. Así que su misión, señores jueces, si deciden aceptarla, es precisamente darle vigencia al Estado de Derecho. Es actuar oficiosamente como lo ordena el artículo 1 constitucional y conforme a la nueva concepción del 133 constitucional. Aún los jueces de los estados, sobre todo los jueces federales y de función constitucional, podemos apartarnos de la literalidad de la ley y de las disposiciones en contrario a la Constitución Federal que encontremos en las de los estados.
para que impere el principio constitucional federal, para que impere el régimen de derecho, para darle al acreedor sí lo que le corresponde, pero no más, no lo ilegítimo. Y si para eso tenemos que actuar oficiosamente en la fase de ejecución del juicio y materializar la sentencia y darle un efecto útil y ejecutar, pues creo que lo podemos hacer. La Corte en los últimos años se ha despojado de muchas facultades y nos las ha entregado. Hace unos minutos les hablé de que los tribunales colegiados de circuito nos consolidamos cada vez más como supremas cortes de legalidad. Y son estos temas. Y son los temas que interesan a la sociedad. El 60% de los asuntos del Poder Judicial de la Federación es materia civil. Aunque todos los cursos y los congresos los hayan hecho hasta ahora en materia penal. Y muchos de ustedes también ven la materia penal. Y es bueno. Pero la práctica cotidiana, la del buen ciudadano, la de la gente que es como nosotros, está en las relaciones civiles y, muy importantemente, en las relaciones económicas que tienen que ver con el crédito. Fíjense, ya nada más para terminar, darle un espacio a Oscar, perdón. En esta tesis hablamos de que hay un fundamento legal. El artículo 1843 del Código Civil Federal y correlativos dice: la cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía la obligación principal. Y hacemos una referencia histórica, ya ven que no me gusta eso. La cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal. Esta regla de proporcionalidad se remonta al Código Civil para el Distrito Federal y el territorio de Baja California de 1870, en cuya exposición de motivos se expresó: primera, el objeto esencial de la pena es indemnizar al acreedor de los daños y perjuicios que se le sigan de la falta de cumplimiento de la obligación, el cual se consigue dándole por tasa el mismo valor o interés de la obligación principal. Hasta un 100% más, lo demás, los excedentes son nulos. 2. Si la pena puede exceder el interés de la obligación principal, se halaga con un incentivo muy poderoso al acreedor para que ponga obstáculos al cumplimiento, o cuando menos para ser moroso en exigirlo, pues en uno y en otros casos puede obtener no solo una indemnización justa, sino también una ganancia considerable. Tercera, los deudores aceptan muchas veces, obligados por la necesidad, la imposición de penas excesivas, y no pudiendo cumplir la obligación principal, menos aún pueden liberarse de la pena, de donde resulta que este es un pacto estéril si no se cumple, o un gravamen realmente insoportable si se lleva a cabo. Entonces creo que existe una fuente de interpretación racional y proporcional, como diría Alexi. Solamente me queda agradecer su atención. Me quiero despedir con la frase de Estela, la hija de Jacinta, en la ceremonia de disculpa pública del Estado mexicano, que dijo: vamos a seguir haciendo esto hasta que la dignidad humana se nos haga costumbre.